El Rey Rana es uno de esos cuentos que se nos vendieron como una historia de amor mágico. La princesa que besa un sapo y ¡pum! Aparece un príncipe guapo y feliz. Pero en la versión de los hermanos Grimm no hay besos, hay chantaje, asco, desobediencia y una agresión física que acaba en boda. Porque aquí el amor no es una flor que brota, sino una promesa forzada que se cobra con salto, plato y cama compartida. Lo más fascinante es que debajo del ridículo de una rana que exige dormir contigo, se esconde una crítica feroz al poder de la palabra, a las jerarquías sociales y al castigo del capricho. Todo empieza con una princesa cuya mayor preocupación en la vida es jugar con una pelota de oro junto a una fuente. No estudia, no trabaja, no piensa. Lanza su pelota al aire, la recoge, la vuelve a lanzar. Así pasan sus días hasta que un día la pelota cae dentro del manantial y entonces, como si la tragedia la obligara a madurar de golpe, empieza a llorar con tanto fervor que hasta las piedras del bosque quieren consolarla. Pero la que aparece, sin embargo, no es una piedra, sino una rana, fea, viscosa e insistente, con un contrato. Porque no le ofrece ayuda gratis, le propone un trato. Le devuelve la pelota si ella promete que serán amigas, que comerán juntas, que beberán del mismo vaso y dormirán en la misma cama. Todo esto en la voz aguda de un anfibio húmedo. ¿Y qué hace la princesa? Dice que sí. Firma en su corazón lo que sabe que nunca cumplirá y claro, consigue la pelota y se sale corriendo. Ya que el cuento ha dejado claro su tema. La palabra dada como moneda, la promesa como contrato que no se puede romper. Incluso si se hizo solo para salir del paso. Porque la rana, aunque ridícula, no se olvida. Y al día siguiente se sube por las escaleras del palacio y exige lo que le corresponde. Llama a la puerta, canta su parte del trato y el rey, ese adorno con corona, le dice a su hija, lo que prometiste debes cumplirlo. Y aquí comienza el tormento. La princesa, a regañadientes, deja entrar a la rana. Esta salta hasta su silla, pide subir, luego salta a la mesa, luego a su plato. Todo lo que pidió se cumple, porque el rey obliga a la hija. Queda claro que ella lo hace a disgusto. Cada gesto de la rana a ella le cuesta, pero no hay opción, se comprometió, hay que pagar. La rana come feliz y la princesa traga con dificultad porque la comida ya no es un placer sino un castigo. Pero lo peor está por venir. La rana se siente llena y cansada, entonces exige que la lleven a la cama. No una cama, a la cama de la princesa. Prepara tu camita de seda, princesa. Dormiremos juntas. Y cuando ella intenta resistirse, el rey la reprende. No debes despreciar a quien te ayudó. Entonces ella cede, se sube con la rana y la tira en un rincón. Intenta mantener distancia. Pero la rana no se rinde, salta, la acosa, se mete en la cama, exige. Y cuando le dice que si no deja que duerman juntos, se lo contará al padre. Entonces la princesa explota, no con palabras, con violencia. La agarra con 2 dedos y la lanza contra la pared. Y grita, ahora descansarás, asquerosa. Y es entonces, solo entonces, cuando se rompe el hechizo. No con un beso ni con ternura, con una reacción de hartazgo, de límite, de repulsión absoluta. Cuando la rana choca contra la pared se transforma en un príncipe, guapo, dulce, encantador. Le cuenta que estaba hechizado y que solo ella podía liberarlo, y que ahora están destinados a estar juntos. Y acto seguido se casan, porque si alguien te tira contra la pared y se rompe el hechizo, lo lógico es que te cases. Hay un nivel de absurdo tan alto que uno se pregunta, ¿qué está realmente diciendo este cuento? Para empezar, que la palabra tiene peso. La princesa no quería cumplir su promesa, pero la presión social, la del padre, la obliga. El rey es el portavoz de la moral. Cumple tu palabra. Pero esa moral es ciega al deseo. Obliga a convivir con el asco. Obliga a una niña a comer con un animal que le incomoda, a dormir con él, a tocarlo. Es un cuento sobre cómo la obediencia puede ser tan cruel como la transgresión. Y luego está este detalle clave. No hay beso, no hay consentimiento, no hay reconciliación. Hay furia, un estallido, un ¡basta ya! Y eso es lo que libera al príncipe. No el amor, el límite, no la aceptación, el rechazo. En el fondo,
el cuento no trata de amor verdadero, sino de transacciones mal planteadas, de promesas hechas por desesperación, contratos que no consideran el deseo, y sin embargo la transformación ocurre. El príncipe, como muchos encantados de los Grimm, necesitan a una mujer para salir de su maldición. Pero no cualquier mujer, una que cumpla, que lo tolere, que lo aguante, o en este caso, que lo rechace con la fuerza suficiente como para romper el hechizo. El mensaje es perverso. La violencia de ella lo libera a él. Y por eso, en lugar de pedir perdón, él le ofrece su reino. Pero el verdadero protagonista oculto del cuento es el fiel Enrique, ese sirviente que al ver a su amo convertido en rana, se puso 3 aros de hierro alrededor del corazón para que no se le rompiera de pena. O sea, se blindó emocionalmente para no morirse de dolor. Enrique no aparece al principio ni interviene en la historia. Solo entra al final con una carroza muy lujosa para acompañar al príncipe ya redimido. Y cuando suben al coche, los aros explotan. 3 veces suena un crack. 3 veces el príncipe pregunta, ¿se rompe el coche? Y Enrique responde con versos que son lamento reprimido. No es el coche lo que falla, es un aro de mi corazón, que ha estado lleno de aflicción mientras viviste en la fontana convertido en rana. Y así termina el cuento, con el príncipe feliz, la princesa resignada y el sirviente reventando de alegría contenida. Enrique, que se puso grilletes de dolor, se los arranca uno a uno cuando ve a su amo liberado. Y todo esto ocurre sin que nadie le devuelva nada. Él no espera recompensa. Su lealtad no exige retorno. Sufre en silencio, ama en silencio, sirve en silencio. Y ahí, escondido, está el verdadero giro del cuento. El amor no correspondido es el que más sufre. El afecto verdadero no exige dormir en camas ajenas ni compartir platos dorados. A veces el que más te quiere es el que no aparece hasta el final, pero que estuvo todo el tiempo sosteniéndote con el corazón apretado. El Rey Rana es un cuento sobre promesas y límites, sobre cómo nos educan para cumplir incluso cuando el cuerpo dice no, sobre la obediencia que se disfraza de virtud, pero que muchas veces encubre violencia simbólica, y sobre cómo el amor no siempre se manifiesta en besos o bodas, sino en aros que revientan cuando por fin puedes respirar. Porque a veces el amor no es el que te transforma de rana en príncipe, es el que te acompaña, convertido en dolor hasta que puedes volver a ser tú. Si este cuento te ha hecho dudar sobre los cuentos que te enseñaron a besar sapos y casarte con príncipes que caen del techo, Érase un arquetipo es el videocurso que necesitas para averiguar qué se esconde detrás de esas promesas encantadas. Hazlo a tu ritmo o con 12 clases 1 a 1 y empieza a escribir cuentos que no terminan en bodas forzadas ni corazones comprimidos. Por cierto, ¿qué cuentos te gustaría que analizara en la tallereada? A ver, déjame en los comentarios qué historias te gustaría que sometiera a análisis. Acuérdate que estamos en una sección del canal llamada La Tallereada, en la que me dedico a hacer esto, a destripar cuentos de autores consagrados, o en este caso de cuentos clásicos de la cultura popular, y también a evaluar a veces cuentos de mis alumnos. Pero ahora ando con ganas de analizar cuentos de autores, escritores. En este caso estoy haciendo, como ya pudiste haber comprobado hace tiempo, toda una serie de análisis sobre algunos de los cuentos más canónicos que los hermanos Grimm compilaron. Y quién sabe, a lo mejor tu sugerencia sí se transforma no solo en un nuevo análisis, sino en todo un nuevo videocurso. Averigüémoslo. Te leo. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. Deja de pelearte con la página en blanco y dale a tu carrera un impulso. Hazte Tallerico La Preguntón, accede a tutoriales, videocursos y mi guía personal cada mes. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.